Cayo Mendonça no nació para ser común. A sus 36 años, observaba el atardecer de Madrid desde la ventana panorámica de su ático tríplex en el barrio de Salamanca, mientras giraba distraídamente un vaso de whisky raro entre los dedos. La vista de la metrópolis se extendía ante él como una alfombra de luces, un escenario que costaba cada céntimo de los 15 millones de euros que había pagado por el inmueble. Sin embargo, incluso rodeado de tanto lujo, Cayo se sentía extrañamente vacío. 4 años antes, había vendido su startup de software de seguridad financiera a un banco internacional por 42 millones de euros. Red Segura, empresa que había creado en su pequeño apartamento en Malasaña, cuando tenía apenas 25 años, se había transformado en el sistema de seguridad bancaria más utilizado en el país. La venta lo transformó, de la noche a la mañana, en uno de los jóvenes empresarios más ricos de España. Cayo dio un sorbo al whisky y frunció el ceño, recordando la desastrosa cena de la noche anterior. Fernanda, la modelo que había conocido a través de amigos en común, había pasado toda la noche hablando sobre viajes internacionales, joyas y coches importados. No le había hecho ni una sola pregunta sobre él, el hombre, no el dinero. Otra interesada, murmuró para sí mismo dejando el vaso sobre la mesa de mármol italiano. El móvil vibró. Era un mensaje de Marcos, su mejor amigo desde la Facultad de Ingeniería Informática en la UCM. «¿Qué tal, Cayo? ¿Cómo fue el encuentro con la chica?» Cayo tecleó rápidamente. Igual que todos los demás, ella estaba más interesada en mi patrimonio que en mi persona. «Tío, tienes que dejar de ostentar tanto. Claro que así solo atraes a mujeres interesadas en el dinero». Las palabras de Marcos lo golpearon como una bofetada. ¿Sería posible? ¿Estaría él, inconscientemente, atrayendo al tipo equivocado de persona por la forma en que se presentaba? Cayo caminó hasta el garaje del edificio, donde guardaba su colección de coches importados. Al lado del Porsche y del Jaguar estaba un Seat Ibiza 2008, que mantenía por razones sentimentales. Fue su primer coche, comprado con ahorros de prácticas durante la facultad. Una idea comenzó a formarse en su mente. A la mañana siguiente, Cayo se despertó con una determinación renovada. Creó un nuevo perfil en una aplicación de citas, describiéndose como programador freelance, lo que no dejaba de ser verdad, ya que aún hacía algunos proyectos por diversión. Usó fotos casuales, sin señales de riqueza, él en una feria de tecnología, jugando al fútbol con amigos en el Parque del Retiro, y una selfie simple en su apartamento, cuidadosamente encuadrada para no mostrar el lujo a su alrededor. Su plan era simple, pero arriesgado. Conocería mujeres sin revelar su fortuna, para descubrir quién se interesaría genuinamente por él, no por su dinero. Mientras deslizaba el dedo por la pantalla del móvil, una foto llamó su atención. Aline Sampaio, 28 años, relaciones públicas. Su biografía en la aplicación mencionaba apreciadora de la alta gastronomía, viajes internacionales y vida lujosa. Sus fotos mostraban a una morena deslumbrante en yates, restaurantes con estrellas Michelin y destinos internacionales. Exactamente el tipo de persona perfecta para su experimento. Hicieron match inmediatamente. La conversación fluyó con facilidad, y Cayo mantuvo su persona de programador freelance, hablando sobre códigos y proyectos, mientras Aline describía su trabajo organizando eventos para empresas de lujo. Después de 3 días de conversaciones acordaron una cita. Para el gran día, Cayo se preparó meticulosamente. Vistió unos vaqueros comunes, una camiseta básica de algodón y zapatillas sin marca famosa. Cambió su reloj Rolex por un Casio digital barato. Peinó sus cabellos sin el gel importado habitual. Mirándose al espejo, apenas reconoció al hombre frente a él. Parecía un Cayo de años atrás, antes de la fortuna. Había algo genuino y nostálgico en esa imagen que lo hizo sonreír. En lugar de pedir a su chofer, Cayo condujo su propio Seat Ibiza 2008 hasta el complejo de lujo en La Moraleja, donde Aline vivía. Estacionó frente al portón principal y envió un mensaje. «He llegado, estoy en el coche azul». Cuando Aline apareció en la entrada, la diferencia entre ellos era evidente. Ella usaba un vestido rojo de diseño, zapatos de tacón que ciertamente costaban algunos miles de euros,
y un bolso que Cayo reconoció como de una marca francesa exclusiva. La expresión de Aline al ver el Ibiza fue impagable, una mezcla de confusión y decepción mal disimulada. «Hola, Aline, ¿qué tal?», Cayo sonrió, saliendo del coche para abrirle la puerta. «Hola, Cayo». Ella dudó por un momento antes de entrar en el vehículo. «¿Este es tu coche?». «Sí, lo es. Mi compañero desde hace muchos años. No es lujoso, pero es fiable», respondió con naturalidad, observando cuidadosamente su reacción. «Ah, qué encantador», dijo ella, con una sonrisa visiblemente forzada. «¿Y a dónde vamos?». «Conozco una cafetería increíble en Usera. Queda un poco fuera del circuito tradicional, pero el café es extraordinario». La incomodidad de Aline aumentaba a cada kilómetro que se alejaban de los barrios nobles. Cuando llegaron a la cafetería, un lugar simple, pero acogedor en una calle tranquila de Usera, ella apenas podía esconder la decepción. «¿Es aquí?», preguntó Aline, mirando la modesta fachada. «Sí, lo es. Tienen el mejor capuchino de la ciudad. Cuesta solo 2,5 euros. Una ganga considerando la calidad». Entraron en el establecimiento. Mientras Aline observaba el ambiente con visible desagrado, Cayo la condujo hasta una mesita en la esquina. El lugar estaba moderadamente lleno, con una clientela diversa: estudiantes, trabajadores locales y algunos hipsters que habían descubierto la autenticidad del café. «¿Entonces trabajas como RP para marcas de lujo?». «Debe ser interesante», inició Cayo, intentando establecer una conversación. «Sí», respondió secamente, mientras sus ojos vagaban por el lugar como si buscara una salida de emergencia. «Organizo eventos para Gucci, Louis Vuitton, Cartier». Hizo una pausa, examinando la camiseta básica de Cayo. «Probablemente no conoces esas marcas». «En realidad sí las conozco», respondió él tranquilamente, conteniendo una sonrisa. «Tengo algún conocimiento sobre el mercado de lujo». Aline comenzó entonces un interrogatorio que apenas disimulaba sus intenciones. «¿Vives solo?». «Sí, tengo mi propio lugar». «¿Apartamento propio o alquilado?». «Propio». «¿En qué barrio?». «Zona oeste». Técnicamente, ninguna mentira. Su tríplex en el barrio de Salamanca estaba en la zona oeste de Madrid, pero Aline claramente imaginó algo muy diferente. El teléfono de ella sonó. Aline miró la pantalla con evidente alivio. «Necesito atender. Es un cliente importante», dijo, levantándose rápidamente. Cayo observó por la ventana mientras ella hablaba por teléfono en la acera, su rostro completamente transformado. Sonreía, gesticulaba animadamente, parecía otra persona. Cuando regresó a la mesa, su semblante estaba serio de nuevo. «Cayo, lo siento mucho, pero tengo que irme. Una emergencia en el trabajo. Un cliente muy importante tiene problemas en un evento que estamos organizando». «Ah, qué pena. Pero está bien. Podemos quedar otro día», ofreció él, ya sabiendo cuál sería la respuesta. «Claro, te envío un mensaje», respondió automáticamente, ya cogiendo su bolso. Cayo pagó la cuenta, 5 euros por los 2 capuchinos, y Aline ni siquiera ofreció compartir el valor. De regreso, el silencio en el coche era ensordecedor. Al llegar a su complejo, Aline finalmente habló. «Mira, Cayo, creo que es mejor ser sincera. Pareces un chico genial, pero no creo que combinemos». «¿Por qué? Apenas nos conocemos», provocó él suavemente. Ella dudó por un momento, pero entonces decidió ser brutalmente honesta. «Estamos en fases diferentes de la vida. Yo frecuento lugares exclusivos, viajo al extranjero regularmente, uso ropa de diseño. Necesito a alguien que esté en el mismo nivel financiero que yo». «¿Crees que no puedo seguirte el ritmo en ese estilo de vida? Sin ofender, pero conduces un Seat Ibiza 2008. Me trajiste a un café de 2,5 euros y usas ropa que parece comprada en una tienda por departamentos. Así que no, creo que no puedes». Cayo asintió tranquilamente. «Agradezco tu sinceridad, Aline». Ella salió del coche sin despedirse apropiadamente. Mientras observaba a Aline caminando apresuradamente hacia el portón del complejo, Cayo no sentía rabia, solo una extraña gratitud. Ella había sido completamente honesta sobre sus valores. Prefería estatus y dinero a conexiones genuinas. El experimento había comenzado. Los días que siguieron al desastroso encuentro con Aline,
Cayo se sumergió en sus actividades habituales, pero con una nueva mirada. En las reuniones con inversores, observaba cómo las personas se comportaban de forma diferente a su alrededor, sabiendo de su fortuna. En los restaurantes de lujo que frecuentaba notaba las miradas de interés que recibía de las mujeres cuando llegaba en su Porsche. Una semana después, su amigo Marcos lo invitó a un almuerzo en el barrio de Retiro. «Entonces, ¿cómo va el experimento social?», preguntó Marcos mientras cortaba su filete. «Esclarecedor», respondió Cayo, girando la copa de vino tinto. Ella me descartó en cuanto se dio cuenta de que no era rico. Fue bastante directa. Marcos movió la cabeza. «¿Y qué esperabas? Elegiste específicamente a una mujer que ostenta lujo en todas las fotos». «Exactamente. Fue una prueba controlada». Cayo sonrió. «Pero ahora quiero expandir el experimento. Conocer gente en ambientes donde el dinero no sea el centro de atención». «Tengo una idea», dijo Marcos, inclinándose sobre la mesa. «Mi novia Paula coordina un proyecto social de inclusión digital en Vallecas. Siempre necesitan voluntarios para dar clases básicas de programación». Los ojos de Cayo brillaron. «Perfecto. ¿Cuándo puedo empezar?». 2 semanas después, en una tarde de sábado, Cayo estacionó su Seat Ibiza frente a una escuela municipal en la periferia de Madrid. Vestido con vaqueros, camiseta básica y zapatillas, llevaba un portátil usado que mantenía para trabajos sencillos. Nadie allí sospecharía que él podría comprar el edificio entero si quisiera. En la entrada de la escuela, fue recibido por una mujer de unos 30 años, cabellos rizados recogidos en un moño despeinado, gafas de montura colorida y una sonrisa acogedora que iluminó todo su rostro. «Tú debes ser Cayo. Marcos me habló mucho de ti. Soy Luisa Campos, coordinadora del proyecto». Algo en la espontaneidad de aquella sonrisa hizo que Cayo sintiera un leve hormigueo en las manos al estrecharla de ella. «Encantado, Luisa. Estoy ansioso por ayudar». «Genial. Vamos a tener mucho trabajo. Tenemos 20 adolescentes esperando para aprender a crear sitios web y aplicaciones». La sala de aula improvisada tenía ordenadores antiguos donados por empresas. Luisa presentó a Cayo a los alumnos, jóvenes entre 14 y 17 años, la mayoría de familias de bajos ingresos, pero con ojos brillando de curiosidad. Durante 3 horas, Cayo enseñó conceptos básicos de programación con una paciencia que ni él mismo sabía que poseía. Luisa circulaba por la sala, ayudando individualmente a los alumnos que tenían más dificultad. Ocasionalmente, sus miradas se cruzaban, y ella sonreía de un modo que hacía el corazón de Cayo latir más fuerte. Al final de la clase, mientras los alumnos salían animados comentando sobre sus primeros códigos, Luisa se acercó. «Estuviste increíble, Cayo. A los chicos les encantó. ¿Estás seguro de que nunca habías dado clase antes?». Él rió. «Absolutamente seguro. Solo expliqué cómo sé, sin complicaciones. Es exactamente lo que necesitamos aquí», ella respondió, guardando materiales en su mochila gastada. «Personas que simplifican lo complicado, no lo contrario. Puedo invitarte a un café. Hay una panadería aquí cerca que hace un pan de queso que dicen que es insuperable», sugirió Cayo, sorprendiéndose a sí mismo con la espontaneidad de la invitación. Luisa pareció ponderar por un momento. «¿Por qué no? Me merezco un pan de queso después de un sábado de trabajo». La panadería era un establecimiento familiar, con mesas de fórmica y un mostrador de cristal exhibiendo dulces caseros. Nada parecido a los cafés gourmet que Cayo frecuentaba habitualmente, pero el olor a café fresco y panes recién horneados creaba una atmósfera acogedora imposible de replicar en ambientes más sofisticados. «2 cafés y una ración de pan de queso, por favor», pidió Cayo en el mostrador. Se sentaron junto a la ventana, observando el movimiento de la calle, familias paseando, niños jugando, el pulso auténtico de un barrio trabajador de Madrid. «Entonces, Marcos me contó que trabajas con programación, freelance, ¿verdad?», preguntó Luisa mordiendo un pan de queso. «Así es», confirmó Cayo, manteniendo su historia. «Hago proyectos para diferentes empresas, principalmente en el área de seguridad digital. Debe ser bueno tener esa libertad. Yo doy clases de matemáticas en la red pública durante la semana y coordino este proyecto los sábados». 2 profesiones exigentes y mal remuneradas. Ella completó con una risa sin amargura, pero gratificantes de otras formas.
Ver a un alumno entendiendo un concepto complejo, no hay dinero que pague esa sensación. Cayo la observaba con creciente admiración. Había una autenticidad en Luisa que él raramente encontraba en su círculo social habitual. ¿Y tú? ¿Qué te trae a un proyecto voluntario? Marcos mencionó que se conocen de la facultad. Sí, estudiamos juntos en la UCM. En cuanto al voluntariado, Cayo hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Después de años enfocado solo en la carrera, sentí que estaba perdiendo conexión con el mundo real. Quería hacer algo significativo, ¿sabes? Luisa lo estudió por un momento, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Entiendo perfectamente. Es fácil quedarse atrapado en la propia burbuja. La conversación fluyó naturalmente por 2 horas. Hablaron sobre libros, películas, problemas sociales, sueños. Ningún interrogatorio sobre finanzas o estatus. Solo 2 personas genuinamente interesadas, una en la otra. Cuando el sol comenzó a ponerse, caminaron juntos hasta el estacionamiento de la escuela. Gracias por el café y la compañía, dijo Luisa deteniéndose junto a una motocicleta antigua. ¿Esta es tu moto?, preguntó Cayo sorprendido. Sí, mi joya, una Honda de 1998 que heredé de mi padre. No es lujosa, pero me lleva a todas partes. Ella se puso el casco. ¿Vienes el próximo sábado? No me lo perdería por nada, respondió Cayo, sintiendo una emoción que no experimentaba hacía mucho tiempo. Los sábados siguientes, Cayo continuó con las clases voluntarias. Cada semana, él y Luisa se acercaban más. Después de las clases, siempre encontraban alguna excusa para extender el tiempo juntos. Un café, un paseo por el barrio, una visita a una feria de libros local. En uno de esos sábados, Cayo la invitó a cenar. Conozco un restaurante familiar en La Latina. Nada muy sofisticado, pero la pasta es de otro mundo, sugirió él. Me encanta la comida italiana, respondió Luisa con entusiasmo, pero puedo sugerir algo diferente. Hay un bar de jazz en Malasaña. Un amigo mío toca allí los sábados. Podríamos cenar algo por allí y disfrutar de la música. Cayo sonrió, agradablemente sorprendido por la sugerencia. Perfecto. Aquella noche, Cayo pasó por su apartamento para cambiarse, resistiendo el impulso de usar su ropa de diseño. Optó por una camisa más arreglada, pero aún discreta y vaqueros limpios. Conduciendo su Seat Ibiza, pasó por la calle donde vivía Luisa, un edificio simple en Argüelles. Ella lo esperaba en la acera, vistiendo un vestido floreado sin pretensiones, pero que realzaba su belleza natural. Sus cabellos rizados estaban sueltos, enmarcando su rostro de un modo que hizo que Cayo contuviera la respiración por un momento. «Estás hermosa», dijo él sinceramente. «Gracias», respondió Luisa con un ligero rubor. «Es solo un vestido antiguo que me gusta mucho». El bar de jazz era un lugar pequeño y acogedor, con iluminación tenue y mesas de madera oscura. El amigo de Luisa, un saxofonista talentoso, la saludó desde el pequeño escenario. Pidieron aperitivos y vino de la casa. Entre conversaciones y risas, mecidos por el jazz suave, Cayo percibió algo que lo asustó. Se estaba enamorando. No por la apariencia externa o el estatus, sino por la esencia de Luisa, su inteligencia, su pasión por lo que hacía, su autenticidad. «¿En qué piensas?», preguntó ella notando su momento de introspección. «En lo fácil que es estar contigo», respondió honestamente, sin pretensiones ni expectativas. Así es como debería ser, ¿no crees? Personas reales conectándose de verdad, no personajes interpretando papeles sociales. Sus palabras lo golpearon profundamente. No era exactamente eso lo que él estaba haciendo, interpretando un papel. La culpa comenzó a incomodarlo. Cuanto más le gustaba Luisa, más difícil sería contar la verdad eventualmente. Al final de la noche, él la llevó a casa. En la puerta del edificio hubo aquel momento de vacilación, aquella tensión eléctrica que antecede un primer beso. «¿Puedo verte fuera del proyecto?», preguntó Cayo, su voz más suave de lo normal. Luisa sonrió acercándose un poco más. «Pensé que ya nos estábamos viendo fuera del proyecto». «¿Entendiste?», él rió nerviosamente. «Quiero decir, oficialmente. Una cita de verdad». «¿Eso no fue una cita de verdad?». «Sí, lo fue. Sí, lo fue», admitió Cayo,
perdiéndose en su mirada. Entonces, ¿qué tal otra? En respuesta, Luisa se acercó y lo besó suavemente. Un beso breve pero cargado de promesas. ¿Eso responde a tu pregunta?, susurró ella. Cayo asintió, sin palabras. Cuando ella entró en el edificio y la puerta se cerró, él permaneció allí por unos minutos procesando lo que sentía. Era diferente de todo lo que ya había experimentado, más puro, más auténtico. Conduciendo de regreso a casa, Cayo enfrentó un dilema creciente. Cada día que pasaba con Luisa, la mentira por omisión pesaba más. Ella merecía saber quién era él realmente. Pero ¿y si la verdad cambiaba todo? ¿Y si ella se sentía traicionada o, peor aún, si su comportamiento cambiaba al saber de su fortuna? La simple idea de perder la autenticidad de aquella relación lo aterrorizaba. Por primera vez en años, Cayo Mendonça, el multimillonario, tenía algo precioso que su dinero no podía garantizar, algo que, irónicamente, su riqueza podría destruir. En las semanas siguientes, la relación entre Cayo y Luisa floreció naturalmente. Compartían momentos simples que para Cayo tenían un sabor a novedad. Observar la puesta de sol en el Parque del Retiro, tomar helado en una heladería de barrio, explorar ferias de artesanía en plazas públicas, experiencias cotidianas que Cayo había olvidado en medio de las reuniones corporativas, viajes internacionales y eventos de lujo. Cierta noche, sentados en un banco en la Plaza de Cascorro después de visitar la tradicional feria de antigüedades, Luisa apoyó la cabeza en el hombro de Cayo mientras saboreaban croquetas compradas de un vendedor ambulante. ¿Sabes qué es gracioso?, ella preguntó observando a las personas que pasaban. Nunca te pregunté dónde vives. Cayo sintió un leve nudo en el estómago. Es verdad. Eso dice algo sobre nosotros, ¿no crees? Normalmente es una de las primeras preguntas que la gente hace, junto con ¿a qué te dedicas?, como si nuestra ubicación geográfica y profesión definieran quiénes somos. ¿Y qué define quiénes somos, en tu opinión?, preguntó Cayo, genuinamente curioso. Luisa reflexionó por un momento. Nuestras elecciones, los libros que leemos, las causas que defendemos, cómo tratamos a las personas que no pueden ofrecernos nada a cambio. Se encogió de hombros. Cosas que no caben en un currículum o una aplicación de citas. Cayo la miró con admiración creciente. En su mundo de negocios, pocas personas pensaban así. Pero ahora tengo curiosidad, continuó ella con una sonrisa juguetona. ¿Dónde vives al final? Zona oeste, respondió él, manteniendo la media verdad que había usado con Aline, pero sintiéndose cada vez más incómodo con la omisión. Ah, entonces somos prácticamente vecinos. Yo en Chamberí, tú... ¿Dónde exactamente? El momento inevitable había llegado. Carlos dudó. Luego decidió por una verdad parcial. Salamanca. Las cejas de Luisa se arquearon ligeramente. Vaya, un lugar caro para un programador freelancer. Comparto piso, mintió Carlos odiándose por ello. Un amigo heredó el lugar de sus padres y me alquila una habitación a un precio de amigo. La mentira salió fácilmente, lo que lo perturbó aún más. Luisa solo asintió, aceptando su explicación sin cuestionamientos. La confianza de ella solo aumentaba su sentimiento de culpa. Al día siguiente, Carlos se reunió con Marcos para un café en el Retiro. Estoy envuelto en mi propia telaraña de mentiras, confesó, después de narrar el episodio de la noche anterior. Cada vez que invento algo nuevo, me siento peor. Marcos lo estudió por encima de su taza. ¿Por qué no le cuentas la verdad, entonces? Tengo miedo de su reacción. ¿Y si se siente traicionada? O peor, ¿y si cambia conmigo? Si cambia, entonces no es la persona que crees que es, respondió Marcos pragmáticamente. Pero no puedes construir algo real sobre una base de mentiras, amigo. Las palabras de su amigo resonaron en su mente el resto del día. Carlos sabía que necesitaba contar la verdad, pero quería el momento adecuado, cuando estuviera seguro de que lo que tenían era lo suficientemente fuerte para soportar la revelación. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el destino preparaba un giro inesperado. El Instituto Cultural Español anunciaba su baile benéfico anual, uno de los eventos sociales más prestigiosos de Madrid. Como principal patrocinador, habiendo donado 3 millones de euros para proyectos educativos,
Carlos no podía faltar. En aquel mundo, él no era el programador freelancer, Carlos, sino el exitoso empresario Carlos Mendonça, cuya presencia era requerida en cualquier evento de alto nivel. La tarde del baile, Carlos se preparaba en su apartamento, ajustándose la corbata de su smoking italiano hecho a medida, cuando su teléfono sonó. Era Luisa. «Hola, guapa», contestó él, sintiendo ese familiar nudo en el estómago. «Carlos, no lo vas a creer. ¿Te acuerdas del proyecto que presenté al Instituto Cultural Español? Fuimos seleccionados. Vamos a recibir financiación para expandir el programa de inclusión digital a 5 escuelas más». «Eso es increíble, Luisa. Enhorabuena». La alegría en su voz era contagiosa, pero Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. El Instituto Cultural Español, el mismo de la fiesta benéfica de esta noche. «Y hay más», continuó ella, apenas conteniendo la emoción. «Nos invitaron al baile benéfico de esta noche. Aparentemente, todos los proyectos seleccionados tendrán representantes allí para networking. Es una locura, ¿verdad? Yo en una fiesta de la alta sociedad». El mundo de Carlos se derrumbó. Sería esta noche, entonces, el inevitable encuentro de sus dos mundos. «¡Qué maravilla!», logró decir, su mente corriendo para encontrar una solución. «Estoy tan nerviosa, nunca he ido a algo así. Ni siquiera tengo ropa apropiada. Estoy revolviendo mi armario desesperada». «Estoy seguro de que estarás guapísima con cualquier cosa», respondió automáticamente mientras calculaba sus opciones. ¿Cancelar su participación? Imposible como principal patrocinador. ¿Pedirle a Luisa que no fuera? Impensable. Era una oportunidad única para ella y el proyecto. «¿Puedo encontrarte allí?», preguntó Luisa. «Sé que habíamos quedado para ver una película hoy, pero esto es tan importante para el proyecto. ¿Entiendes, verdad?» «Claro que entiendo», respondió Carlos resignado. «Nos vemos allí». Colgando el teléfono, Carlos miró su reflejo en el espejo. El empresario millonario en smoking de nuevo, tan distante del hombre sencillo que Luisa conocía. La colisión era inevitable ahora. Horas después, el baile benéfico estaba en pleno apogeo en el Salón Dorado del Hotel Palace. La flor y nata de la sociedad madrileña circulaba entre copas de champán y bandejas de canapés. Carlos, como siempre, era uno de los centros de atención. Empresarios querían discutir posibles asociaciones, socialités. Buscaban presentaciones. Jóvenes emprendedores imploraban por unos minutos de su tiempo. Con los ojos constantemente en la entrada, Carlos intentaba mantener la compostura mientras conversaba con un senador y su esposa. Fue entonces cuando la vio. Luisa entró al salón usando un vestido azul marino sencillo, pero elegante. Claramente lo mejor que había podido encontrar en su guardarropa. Su cabello estaba recogido en un moño elaborado, probablemente obra de alguna amiga. Aún así, en medio de los vestidos de alta costura y joyas de millones, ella parecía fuera de lugar, pero aún así radiante. Sus miradas se cruzaron a través del salón. La expresión de ella pasó rápidamente de nerviosismo a shock, luego confusión y finalmente dolor. Carlos inmediatamente se disculpó con el senador y caminó en su dirección, pero antes de que pudiera alcanzarla, fue interceptado por el presentador del evento. «Señor Mendonça, exactamente a quien buscábamos. Necesitamos a nuestro principal patrocinador para la foto oficial y para decir unas palabras». «Ahora no es un buen momento», intentó explicar Carlos, pero ya estaba siendo conducido al escenario. Desde allí, vio a Luisa siendo abordada por Marcos y Paula, quienes obviamente intentaban explicar la situación. La expresión de traición en su rostro era evidente incluso a distancia. Con el corazón apesadumbrado, Carlos subió al escenario. Bajo focos brillantes, fue presentado como el visionario Carlos Mendonça, que vendió su empresa de software por más de 40 millones y ahora dedica parte de su fortuna a causas sociales. Aplausos resonaron por el salón mientras Carlos buscaba a Luisa con la mirada. Ella todavía estaba allí, parada cerca de una columna, sus ojos fijos en él. No con rabia, sino con algo que dolía mucho más: decepción. El discurso que Carlos había preparado sobre la importancia de la educación tecnológica parecía ahora vacío e hipócrita. En su lugar improvisó algo breve sobre creer en el potencial transformador de la educación
y agradeció a todos los involucrados en los proyectos. Tan pronto como pudo dejar el escenario, Carlos buscó desesperadamente a Luisa, pero ella había desaparecido. Marcos se acercó con expresión grave. Se fue. ¿Qué le dijiste? La verdad, que eres Carlos Mendonça, el millonario que vendió una empresa de tecnología, que has estado involucrado en un experimento social. Carlos cerró los ojos. La palabra experimento sonaba terrible. ¿A dónde fue? No lo sé, pero si yo fuera tú, le daría un tiempo para procesar todo. Ignorando el consejo, Carlos dejó la fiesta inmediatamente. En el estacionamiento despidió a su chofer y tomó las llaves de su Porsche. Ya no había razón para mantener las apariencias. Condujo directamente al apartamento de Luisa en Chamberí. En el camino, llamó varias veces, pero todas las llamadas fueron al buzón de voz. Estacionando frente a su edificio, notó que las luces del apartamento estaban apagadas. Aún así, subió y golpeó la puerta, sin respuesta. De vuelta en el coche le envió un mensaje. Por favor, déjame explicarte. No fue solo un experimento. Lo que siento por ti es real. La respuesta llegó casi inmediatamente. ¿Cómo puedo saber qué es real contigo? Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Sabía que se lo merecía, pero aún así dolía. Carlos pasó la noche en vela, repasando mentalmente los eventos. Por la mañana intentó nuevamente el apartamento de Luisa, pero un vecino informó que ella había salido temprano con una maleta pequeña. En el proyecto social, nadie tenía información sobre su paradero. Paula, la novia de Marcos, solo dijo que Luisa había pedido unos días de permiso por motivos personales. Durante una semana entera, Carlos intentó todos los medios de contacto, mensajes sin respuesta, correos electrónicos devueltos con respuestas automáticas, llamadas que iban directamente al buzón de voz. Era como si Luisa hubiera desaparecido completamente de su vida. En su lujoso apartamento, Carlos miraba por la ventana panorámica hacia la ciudad que se extendía abajo. Nunca su imperio había parecido tan vacío, sus logros tan insignificantes. El hombre que podía comprar prácticamente cualquier cosa no conseguía comprar lo que más quería, una segunda oportunidad. Fue entonces cuando su teléfono sonó con un mensaje. Era de Luisa, solo 4 palabras que hicieron saltar su corazón. Podemos hablar. Mañana 15 horas. Carlos eligió cuidadosamente el lugar para el encuentro, el mismo café sencillo en La Latina, donde todo comenzó con las clases voluntarias. Un territorio neutral, lejos del lujo de su vida real y de los recuerdos que construyeron juntos. Llegó 20 minutos antes, vistiendo vaqueros y una camiseta básica. No para fingir ser quien no era, sino por saber que así era como Luisa lo había conocido, y quizás se sentiría más cómoda. Cuando ella entró, Carlos sintió el corazón acelerarse. Luisa parecía cansada, con suaves ojeras que delataban noches mal dormidas. Vestía simplemente como siempre, vaqueros, camiseta y una chaqueta ligera, pero había una nueva reserva en su postura. «Hola», dijo secamente, sentándose frente a él. «Gracias por venir», respondió él, resistiendo el impulso de tomar su mano sobre la mesa. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Carlos pidió 2 cafés. Sabía exactamente cómo le gustaba el suyo a ella. «¿Dónde estuviste?», preguntó finalmente. «En casa de mi hermana en Toledo. Necesitaba espacio para pensar». Hizo una pausa estudiándolo. «Parece que no te conozco de verdad, así que necesitaba alejarme para organizar mis pensamientos». «Me conoces, Luisa, mejor que la mayoría de la gente». Ella soltó una risa sin humor. «¿Conozco? ¿Qué parte es real, Carlos? ¿O debo llamarte señor Mendonça?». La forma en que pronunció su apellido llevaba una amargura que lo hizo encogerse internamente. «Todo lo que vivimos juntos fue real», insistió él. «Mis sentimientos, nuestras conversaciones, el tiempo que pasamos juntos, nada de eso fue fingimiento. Pero fingiste ser alguien que no eres. Omití una parte de mí, mi situación financiera, pero el hombre que dio clases de programación, que conversó contigo sobre libros y películas, que se enamoró de ti, ese soy yo». Los ojos de ella se suavizaron ligeramente con la mención de la palabra enamoró, pero el dolor aún estaba allí.
¿Por qué, Carlos? ¿Por qué toda esta puesta en escena? Él respiró hondo. Era hora de la verdad completa. Después de que vendí mi empresa, mi vida cambió drásticamente. De repente tenía más dinero de lo que jamás había soñado, y la gente a mi alrededor también cambió. Amigos antiguos comenzaron a pedir préstamos. Conocidos reaparecieron con propuestas de negocios dudosas, y cada mujer que conocía parecía más interesada en mi patrimonio que en mí. Luisa lo escuchaba atentamente, su café enfriándose intocado. Me cansé de ser visto como un talonario de cheques andante. Tuve un encuentro particularmente malo con una mujer llamada Alicia, que me rechazó explícitamente porque pensó que era pobre. Fue entonces cuando decidí hacer esta prueba. Prueba, repitió Luisa, la palabra sonando amarga. Entonces fui parte de un experimento social, una cobaya para probar tu teoría sobre las mujeres. No, quiero decir, al principio quizás, pero todo cambió cuando te conocí. Carlos se inclinó hacia adelante, sus ojos implorando comprensión. Fuiste diferente desde el primer momento. No hiciste preguntas sobre mi situación financiera, no te importó el coche que conducía o la ropa que usaba. Porque esas cosas no me importan, respondió ella simplemente. Exacto. Y cuanto más tiempo pasábamos juntos, más quería contarte la verdad, pero tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perder lo que teníamos, de que cambiaras conmigo al saber que soy rico, o peor, que te sintieras traicionada por haber escondido esto, que es exactamente lo que pasó. Hizo una pausa dolorosa. La ironía es que creé el problema que intentaba evitar. Luisa tomó un sorbo de su café, que ya estaba tibio, considerando las palabras de él. ¿Sabes lo que más me dolió?, preguntó ella finalmente. No fue descubrir que eres rico, fue darme cuenta de que no confiaste en mí lo suficiente como para contarme la verdad. Quería contarte, insistió Carlos. Varias veces estuve a punto, pero decidiste seguir mintiendo, ella completó. Sabías que lo descubriría eventualmente, ¿no? Sí, admitió él, pero cada día que pasaba la mentira se hacía más grande y más difícil de confesar. Y mientras tanto, yo abría mi vida para ti. Hablaba sobre mis luchas financieras, sobre cómo ahorraba para viajar en las vacaciones, sobre elegir entre arreglar la nevera o la ducha. Su voz flaqueó. ¿Cómo crees que me sentí sabiendo que tú escuchabas todo eso, pudiendo resolver todos esos problemas con un chasquido de dedos? Carlos no tenía respuesta. Nunca había pensado desde ese ángulo. ¿Cuánto su mentira podría hacer que Luisa se sintiera vulnerable y expuesta? Lo siento mucho, dijo finalmente. Realmente lo siento. Fui egoísta e insensible. Un nuevo silencio se instaló, menos tenso que el anterior, pero cargado de incertidumbres. ¿Qué quieres de mí ahora, Carlos?, preguntó Luisa por fin. ¿Por qué me llamaste aquí? Quiero una segunda oportunidad, respondió él sin dudar. Quiero empezar de nuevo, con toda la verdad sobre la mesa, sin más secretos ni omisiones. Ella lo estudió largamente. No sé si puedo confiar en ti de nuevo. Entiendo, dijo él, el corazón apretándose, pero si me das una oportunidad, prometo no volverte a mentir nunca, y entenderé si necesitas tiempo. Luisa respiró hondo, tamborileando los dedos en la mesa, un hábito que él conocía bien, señal de que estaba procesando algo importante. Necesito pensar, dijo finalmente. No puedo prometer nada ahora. No era lo que él esperaba, pero era mejor que una negativa definitiva. Puedo esperar, aseguró. Cuando se despidieron en la acera frente al café, Carlos resistió el impulso de abrazarla. La observó alejarse, inseguro de si algún día recuperaría su confianza. En los días que siguieron, Carlos se sumergió en el trabajo para distraer la mente. Revisó inversiones, participó en reuniones de juntas, evaluó nuevos proyectos, todo sin el entusiasmo habitual. Cada noche revisaba el móvil obsesivamente, esperando un mensaje que no llegaba. El sábado siguiente, decidió ir al proyecto social en Vallecas, incluso sin saber si Luisa estaría allí o si sería bienvenido. Lo mínimo que podía hacer era honrar el compromiso con los alumnos. Para su sorpresa, al llegar a la escuela, encontró a los jóvenes emocionados con la instalación de ordenadores nuevos.
máquinas de última generación que reemplazaban los modelos antiguos y obsoletos. Fue increíble, explicó uno de los adolescentes mientras encendía orgullosamente su nuevo equipo. Una empresa donó todo esto de repente. Hasta fibra óptica instalaron. El corazón de Carlos se apretó. Aquella no había sido su iniciativa. Paula, la novia de Marcos, se acercó. Ella está en la sala de profesores, dijo sin que él necesitara preguntar. Carlos encontró a Luisa organizando materiales, concentrada en su trabajo. Cuando levantó los ojos y lo vio, su rostro no mostró sorpresa. ¿Quién donó los ordenadores?, preguntó él directamente. Una empresa de tecnología. Aparentemente quedaron impresionados con nuestra presentación en el baile benéfico. No tuve nada que ver con eso, aseguró Carlos. Lo sé. Verifiqué personalmente antes de aceptar la donación, respondió ella, colocando una pila de apuntes sobre la mesa. Fue la empresa de Ricardo Soto. ¿Lo conoces? Sí, un competidor, confirmó Carlos, sintiendo una punzada de celos profesionales, mezclada con alivio, porque ella no pensara que él estaba intentando comprarla. ¿Vas a dar clase hoy?, preguntó Luisa, en un tono neutro que no revelaba sus sentimientos. Si no te importa. Los alumnos te echarían de menos. ¿Y tú? Un breve silencio se instaló antes de que ella respondiera. También te echaría de menos. Fue una pequeña apertura, pero suficiente para que Carlos sintiera una chispa de esperanza. Aquel día dio clase con un entusiasmo renovado, consciente de la mirada de Luisa ocasionalmente posándose sobre él. Al final de la tarde, mientras los alumnos se dispersaban, ella se acercó. ¿Podemos hablar? Hay un parque aquí cerca. Caminaron lado a lado hasta una modesta plaza con algunos bancos y árboles que ofrecían sombra generosa. Niños jugaban en un pequeño parque infantil, mientras ancianos jugaban a las damas en mesas de hormigón. He estado pensando mucho, comenzó Luisa, sentándose en un banco, sobre nosotros, sobre la confianza, sobre lo que realmente importa. Carlos esperó, el corazón a saltos. Me sentí muy herida, continuó ella. No por el dinero, sino por la mentira. Me hizo cuestionar todo lo que vivimos. Entiendo, murmuró él. Pero entonces me di cuenta de algo. Mentiste sobre tu condición financiera, no sobre tus valores o carácter. Ella se giró para mirarlo directamente. El hombre que conocí, aquel que tiene paciencia para enseñar, que se preocupa por los demás, que me mira como si yo fuera especial, ¿ese hombre es real o también forma parte de la puesta en escena? Es real, respondió Carlos sin dudar. Más real que cualquier otra versión de mí que haya existido. Luisa asintió lentamente. Hablé con Marcos. Me contó cómo eras antes, siempre rodeado de personas superficiales, nunca realmente conectado con nadie. Tiene razón. Vivía en una burbuja dorada, pero vacía. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. También mencionó cómo cambiaste desde que me conociste, cómo parecías más feliz, más centrado. Nunca fui tan feliz como en los momentos que pasé contigo, confesó Carlos, conduciendo aquel coche viejo, comiendo pan de queso en panaderías de barrio, viendo el atardecer en el parque. Fue como redescubrir el mundo. ¿Sabes qué es irónico? Luisa soltó una suave risa. En el fondo, tú querías ser amado por lo que eres, no por tu dinero, y yo quería lo mismo. Ser valorada por lo que soy, no por mi condición social. Estábamos buscando la misma cosa. Carlos nunca había pensado desde ese ángulo, pero ella tenía toda la razón. Estoy dispuesta a intentarlo de nuevo, dijo Luisa finalmente, pero con una condición. Cualquier cosa, respondió él rápidamente. Honestidad total de aquí en adelante, sin más secretos, sin más pruebas, sin más personajes, solo dos seres humanos intentando construir algo juntos. Lo prometo, dijo Carlos, sintiendo un alivio enorme. Nada más que la verdad de ahora en adelante. Y no quiero que cambies nada en mi vida sin consultarme primero, añadió ella firmemente. Nada de regalos caros sorpresa, cuentas pagadas misteriosamente o donaciones anónimas. Tenemos que construir una relación de iguales, incluso con disparidades financieras. De acuerdo, concordó Carlos. Seguiremos a tu ritmo. Luisa extendió la mano, como quien sella un acuerdo profesional. Carlos la tomó,
sintiendo el calor reconfortante de su piel. Lentamente, la atrajo más cerca, y cuando ella no resistió, la envolvió en un abrazo que expresaba más que palabras. Allí, en un parque sencillo de la periferia de Madrid, el hombre que poseía millones redescubrió que la verdadera riqueza no se medía en euros, sino en momentos de autenticidad. La lección le había costado caro. Casi había perdido a la única persona que realmente se preocupaba por el hombre más allá de la fortuna. Mientras observaban el sol empezar a ponerse detrás de los edificios distantes, Cayetano se dio cuenta de que su largo experimento finalmente había llegado a su fin. La respuesta que buscaba siempre había estado allí. El amor verdadero no podía ser probado ni forjado, simplemente existía, desprovisto de pretensiones, títulos o cuentas bancarias. 3 meses habían pasado desde la reconciliación. Cayetano y Luisa construían cuidadosamente una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. Como prometió, Cayetano no intentó cambiar el estilo de vida de ella con su dinero. Seguían frecuentando los mismos lugares sencillos, compartiendo gastos, y él respetaba su independencia financiera. Sin embargo, gradualmente, Cayetano fue revelando más aspectos de su vida real. Invitó a Luisa a conocer su ático en el barrio de Salamanca. La llevó a algunos de los restaurantes que frecuentaba, la presentó a amigos del mundo corporativo. Para su alivio, ella se adaptó con naturalidad, nunca pareciendo deslumbrada o incómoda. «Impresionante cómo transitas entre estos mundos», comentó él una noche, después de una cena con importantes inversores donde Luisa había encantado a todos con su inteligencia y autenticidad. «La gente es gente, independientemente de la cuenta bancaria», respondió ella simplemente. «Además, crecí viendo a mi padre, que era mecánico, arreglar coches de empresarios, políticos, artistas. Él me enseñó que debemos respetar a todos por igual, pero nunca intimidarnos por títulos o posesiones». Era esa visión del mundo lo que hacía que Cayetano se enamorara cada vez más de ella. Luisa aportaba un equilibrio a su vida que él jamás había conocido, un recordatorio constante de los valores reales, más allá de las cifras. Una mañana de sábado, mientras tomaban café en la terraza del ático de Cayetano con vistas al Parque del Retiro, Luisa mencionó un evento de gala que tendría lugar la semana siguiente. El Instituto Cultural Español está organizando una ceremonia para los proyectos financiados. Nuestro programa de inclusión digital de Vallecas será homenajeado, comentó ella, hojeando la elegante invitación. «Sé que debes tener muchos de estos eventos, pero me gustaría que me acompañaras. Sería importante para mí». «Por supuesto que iré», respondió Cayetano, acariciando su mano sobre la mesa. «Estoy orgulloso de lo que han logrado». Lo que Cayetano no mencionó fue que, como principal patrocinador del instituto, no solo estaría presente, sino que sería uno de los homenajeados de la noche. Algunos aspectos de su vida todavía lo sorprendían cuando colisionaban con la nueva realidad que construía junto a Luisa. La noche del evento, Cayetano recogió a Luisa en su apartamento de Lavapiés. Ella estaba deslumbrante con un vestido azul petróleo sencillo pero elegante, comprado especialmente para la ocasión, como se había encargado de informar, con sus propios ahorros. «Estás absolutamente preciosa», dijo él sinceramente. «Y tú muy elegante con ese smoking», respondió Luisa, ajustándole la pajarita con una sonrisa. «Formamos una hermosa pareja, ¿verdad? La más bonita de la fiesta, sin duda». El evento se celebraba en el Teatro Real de Madrid, un escenario majestuoso con su arquitectura neoclásica y detalles en oro. Al entrar en el vestíbulo iluminado por candelabros de cristal, varios invitados importantes saludaron a Cayetano, algunos claramente curiosos sobre la mujer a su lado. No era común verlo acompañado en eventos de este tipo. «Señor Mendonça, qué placer tenerlo con nosotros de nuevo», saludó el director del instituto. «Y esta debe ser Luisa Campos, mi novia», presentó Cayetano con orgullo. «Ella coordina el proyecto de inclusión digital de Vallecas, uno de los homenajeados de esta noche». «Ah, sí, un trabajo excepcional, señorita Campos. Estamos impresionados con los resultados obtenidos en tan poco tiempo». Luisa agradeció con gracia natural.
sin mostrar intimidación ante las importantes personalidades que circulaban por el lugar. Cayetano la observaba con admiración. Ella pertenecía a cualquier ambiente, no por estatus o apariencia, sino por la fuerza genuina de su personalidad. La ceremonia transcurrió como se esperaba, con discursos formales y presentaciones de los proyectos beneficiados. El proyecto de Luisa recibió aplausos cálidos cuando fue mencionado, especialmente el relato de cómo jóvenes de la periferia estaban desarrollando aplicaciones y soluciones tecnológicas después de solo 6 meses de formación. Durante el intermedio, Cayetano y Luisa circulaban entre los invitados, copas de champán en mano, cuando una voz familiar sonó a sus espaldas. Cayetano Mendonça. ¡Qué grata sorpresa! Al girarse, Cayetano sintió un nudo en el estómago. Era Alina Sampaio, deslumbrante en un vestido rojo de alta costura, vistosas joyas adornando su cuello y muñecas. A su lado estaba Ricardo Peixoto, el empresario de tecnología que había donado los ordenadores para el proyecto de Luisa. Alina, respondió Cayetano formalmente. Ricardo, ¿cómo estás? Mejor imposible, respondió Ricardo, un hombre de mediana edad con cabellos canosos y sonrisa calculada. Por cierto, ¿conoces a mi acompañante? Alina ha organizado todos los eventos de mi empresa en los últimos meses. Sí, nos conocimos brevemente, dijo Cayetano, manteniendo la compostura. Los ojos de Alina estudiaron a Luisa de arriba a abajo, evaluándola con curiosidad mal disimulada. ¿Y esta es? Preguntó ella, la sonrisa sin llegar a sus ojos. Luisa Campos, mi novia, presentó Cayetano, colocando el brazo alrededor de la cintura de Luisa de forma protectora. Luisa, esta es Alina Sampaio. Las dos mujeres intercambiaron saludos educados, pero Cayetano podía sentir la tensión en el aire. Alina parecía confusa, tratando de entender cómo aquella mujer aparentemente común había conquistado a uno de los solteros más codiciados de Madrid. Luisa coordina uno de los proyectos sociales que están siendo homenajeados hoy, explicó Cayetano. Ah, qué interesante, comentó Alina con una sonrisa condescendiente. Siempre he admirado a las personas que dedican tiempo a causas sociales. Yo misma organizo un bazar benéfico anual. Ricardo, percibiendo la conexión, intervino. Espere, ¿usted es la coordinadora del proyecto de inclusión digital de Vallecas? Nuestra empresa donó equipos recientemente. Un trabajo increíble el que están haciendo. Gracias por el apoyo, respondió Luisa sinceramente. Los nuevos ordenadores han transformado completamente nuestra capacidad de enseñanza. Mientras Ricardo y Luisa conversaban animadamente sobre el proyecto, Alina tiró de Cayetano discretamente a un lado. Nunca te imaginé con alguien tan sencillo, comentó ella en voz baja. ¿Sencillo?, repitió Cayetano arqueando una ceja. Prefiero usar el término auténtica. Claro, claro, retrocedió Alina, percibiendo el terreno peligroso. Ella parece muy inteligente. Ella es excepcional, afirmó Cayetano sin desviar la mirada. Me imagino que habrá sido una gran sorpresa para ella descubrir quién eres realmente, insinuó Alina con una sonrisa maliciosa. ¿Cómo dices? Cayetano se mantuvo impasible, pero sintió un escalofrío. Venga, Cayetano, aquel día en el café de Malasaña, el Volkswagen Polo de 2008, la ropa básica. ¿Crees que no reconocí tu pequeño juego? Su sonrisa ahora era casi depredadora. Estabas probando si me interesaría por ti sin tu dinero, y ahora estás con ella. ¿Debo suponer que ella pasó la prueba en la que yo fallé? Cayetano se quedó momentáneamente sin palabras. Jamás había imaginado que Alina haría la conexión. No es exactamente así, comenzó él, pero fue interrumpido cuando Luisa y Ricardo se unieron a ellos de nuevo. Ricardo acaba de invitarme a presentar nuestro proyecto en la conferencia de tecnología educativa el mes que viene, anunció Luisa radiante. ¿No es increíble, Cayetano? Maravilloso, respondió él automáticamente, aún procesando la conversación interrumpida con Alina. Debemos volver a nuestros asientos, sugirió Ricardo consultando el reloj. La segunda parte de la ceremonia comenzará en breve. Y tú, Cayetano, serás uno de los homenajeados, ¿no? Al regresar al salón principal, Alina susurró discretamente a Cayetano. ¿Ella sabe sobre nuestro encuentro? ¿Sobre tu pequeño experimento social?
Antes de que Cayetano pudiera responder, fueron separados por la multitud que regresaba a sus asientos. Durante toda la segunda parte de la ceremonia, él se sintió inquieto, preocupado por lo que Alina podría decir si tuviera la oportunidad. Cuando Cayetano subió al escenario para recibir su reconocimiento como principal patrocinador del instituto, vio a Luisa en la platea, aplaudiendo con orgullo genuino. El contraste entre ella y Alina no podía ser más evidente. Una celebraba sus logros sin envidia ni segundas intenciones. La otra parecía siempre calculando ventajas personales. Después de la ceremonia, durante el cóctel, Cayetano mantuvo a Luisa cerca, intentando evitar otro encuentro con Alina. Pero lo inevitable sucedió cuando fueron al baño por separado. Al regresar, encontró a las dos mujeres conversando en un rincón apartado. Su corazón se aceleró al acercarse y captar fragmentos de la conversación. Entonces, él apareció en aquel café barato, con un coche viejo, decía Alina con una risa superior. En aquel momento me pareció extraño, porque su perfil en la aplicación tenía fotos muy buenas. Ahora todo tiene sentido. Estaba probando si me interesaría por él sin saber de su fortuna. El rostro de Luisa estaba impasible, pero Cayetano conocía bien esa mirada. Ella estaba procesando información, conectando puntos. Alina, veo que tú y Luisa se están conociendo mejor, interrumpió él intentando sonar casual. Estábamos teniendo una conversación fascinante sobre primeras impresiones, respondió Alina con una sonrisa maliciosa, compartiendo historias sobre cómo te conocimos. Sí, confirmó Luisa con calma. Alina me estaba contando sobre un encuentro que tuvieron hace unos meses. La mirada que ella dirigió a Cayetano era imposible de descifrar. No había ira o dolor evidentes, solo una intensa curiosidad analítica. Con permiso, dijo Alina, percibiendo la tensión. Ricardo me está buscando. Cuando se quedaron solos, Cayetano sintió el familiar nudo en el estómago. Entonces, comenzó Luisa, su voz controlada, ¿Alina fue el motivo de tu experimento social? ¿El encuentro que salió mal que mencionaste? Sí, admitió Cayetano, optando por la honestidad completa. Fue después de salir con ella que decidí continuar con la idea de presentarme como alguien común. Y tú la elegiste deliberadamente porque su perfil mostraba un estilo de vida lujoso, para probar tu teoría sobre las mujeres interesadas. No era una pregunta, sino una constatación. ¿Sí?, repitió él sin intentar justificarse. Luisa asintió lentamente, absorbiendo la información. Entiendo. Luisa, eso fue antes de conocerte. Cuando te encontré, todo cambió. Lo sé, respondió ella para su alivio. Entonces, sorprendentemente, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. ¿Sabes lo que es irónico? Ella realmente nos hizo un favor a los dos al ser tan brutalmente honesta aquel día. Cayetano parpadeó, confuso. ¿Cómo dices? Si ella hubiera fingido interés en ti como persona, quizás habrían seguido saliendo. Tú nunca habrías aparecido en el proyecto, nunca nos habríamos conocido. Luisa se encogió de hombros. A veces la honestidad brutal de personas superficiales es una bendición disfrazada. El alivio que Cayetano sintió fue inmenso. En lugar de sentirse herida por esa nueva revelación, Luisa lograba ver la situación con una claridad y madurez sorprendentes. ¿No estás molesta porque no te conté sobre ella específicamente? Hubiera preferido saberlo antes, sí, admitió Luisa, pero entiendo por qué no entraste en detalles. Lo importante es que ahora lo sé. Hizo una pausa. Además, después de ver cómo se comporta, entiendo mejor por qué empezaste todo ese experimento. Debe ser agotador tratar con personas así constantemente. No tienes ni idea, suspiró Cayetano, sintiéndose completamente comprendido. En aquel momento, observando a Alina al otro lado del salón, perfectamente arreglada, calculando cada interacción social, Cayetano tuvo una epifanía. Su experimento había comenzado como una forma de probar a los demás, pero había terminado siendo una prueba para él mismo. Había aprendido más sobre sus propios valores y prioridades que sobre la naturaleza humana en general. «Vamos a casa», sugirió Luisa entrelazando sus dedos con los de él. «¿A qué casa?», preguntó Cayetano, genuinamente curioso sobre cuál consideraría ella casa, su apartamento en Lavapiés o su ático. «Cualquiera, con tal de que estemos juntos»,
respondió ella simplemente. Mientras dejaban el Teatro Real, Cayetano notó a Alina observándolos desde la escalera, una expresión indescifrable en su rostro perfecto. Por un momento, sintió una punzada de lástima. Ella jamás experimentaría la conexión genuina que él y Luisa compartían. ¿Sabes lo que más me gusta de ti?, preguntó Luisa mientras entraban en el coche. El Porsche esta vez, ya que el evento requería algo más formal. ¿Qué? ¿Cómo me miras exactamente de la misma forma, ya esté usando un vestido de gala o vaqueros y una camiseta vieja? Cayetano sonrió, percibiendo la profundidad de aquella observación aparentemente sencilla. Era verdad. Su amor por ella trascendía apariencias y circunstancias. Es porque te veo a ti, a la verdadera Luisa, no importa lo que lleves puesto. Exacto, respondió ella, apretándole la mano. Y eso es lo que importa al final de todo, ver más allá de las apariencias, más allá de las máscaras sociales, ver a la persona real. Mientras conducían por las calles iluminadas de Madrid, Cayetano reflexionó sobre cómo su plan original, una simple prueba para identificar mujeres interesadas, se había transformado en un profundo viaje de autoconocimiento y crecimiento personal, y cómo en el proceso había encontrado algo infinitamente más valioso que los millones en su cuenta bancaria, alguien que lo veía y lo amaba por quien realmente era. Un año había pasado desde el encuentro con Alina en el Teatro Real. La vida de Cayetano había cambiado profundamente en ese periodo, no en términos financieros, él seguía tan rico como antes, sino en perspectiva y propósito. Una soleada mañana de domingo, Cayetano preparaba el desayuno en la cocina de su ático mientras Luisa aún dormía. Habían llegado tarde la noche anterior, después de la graduación de la primera promoción completa del programa de inclusión digital. 22 jóvenes de la periferia de Madrid recibieron certificados de programación avanzada, y 3 de ellos ya tenían ofertas de empleo en empresas de tecnología. Cayetano sonrió al recordar el emotivo discurso de Luisa en la ceremonia. La tecnología sin propósito humano está vacía, había dicho ella. Estos jóvenes no solo aprendieron a programar, aprendieron que pueden transformar sus propias realidades. La sala entera aplaudió de pie. El aroma a café fresco llenaba el apartamento cuando Luisa apareció en la cocina, vistiendo una de sus camisetas viejas de la UCM. «Buenos días», murmuró ella, aún somnolienta, abrazándolo por detrás. «Buenos días, dormilona», respondió Cayetano girándose para besarla. «Preparé tu café como a ti te gusta». Se sentaron en la terraza, disfrutando de la vista de la ciudad y del desayuno sencillo: pan integral, huevos revueltos, frutas frescas. Un ritual dominical que habían establecido y que Cayetano valoraba más que las cenas en restaurantes con estrellas. «¿En qué piensas?», preguntó Luisa, notando su mirada contemplativa. «En cómo mi vida ha cambiado desde que te conocí», respondió él honestamente. «En cómo aprendí a valorar cosas que el dinero no compra». Ella sonrió, extendiendo la mano para tocar la de él sobre la mesa. «Tú también cambiaste mi vida, ¿sabías? Me enseñaste que es posible tener recursos sin ser consumido por ellos». Era verdad. En los últimos meses, Cayetano había redirigido una parte significativa de sus actividades financieras hacia el impacto social. Había fundado un instituto que financiaba proyectos educativos innovadores, con Luisa como directora consultiva. Juntos, habían expandido el programa original a 10 comunidades diferentes, siempre manteniendo la esencia de enseñanza de calidad y oportunidades reales. Luisa continuaba enseñando matemáticas en la escuela pública y coordinando los proyectos los sábados. Había rechazado amablemente la oferta de Cayetano de trabajar exclusivamente en el instituto. «Necesito mantener los pies en la tierra del aula», había explicado. «Es allí donde entiendo las necesidades reales». En cuanto a ellos como pareja, habían encontrado un equilibrio único. Luisa ahora pasaba la mayor parte de las noches en el ático de Cayetano, pero mantenía su pequeño apartamento en Lavapiés para nunca olvidar de dónde vengo, como decía. Cayetano respetaba profundamente esa elección, reconociendo que la independencia de ella era una parte fundamental de quien era. «Tengo una sorpresa para ti»,
dijo Cayetano, levantándose para buscar algo en su oficina. Regresó con un sobre blanco sencillo que entregó a Luisa con una sonrisa enigmática. «¿Qué es esto?», preguntó ella, curiosa. «Ábrelo». Dentro del sobre había una llave y un documento. Luisa examinó el papel con creciente sorpresa. «¿Esto es una escritura de un inmueble en Chueca?» «Es un espacio para la nueva sede del instituto», explicó Cayetano. «Lo suficientemente grande para albergar aulas, laboratorios de informática y un espacio de coworking para los graduados que quieran iniciar sus propios proyectos». Los ojos de Luisa se llenaron de lágrimas. «Cayetano, esto es increíble, pero debe haber costado una fortuna». «Costó», confirmó él simplemente, «y fue la mejor inversión que he hecho. Mira la parte de abajo del documento». Luisa volteó la página y jadeó al leer. «Instituto Campos Mendonza de Educación Tecnológica». «Nuestros nombres juntos», susurró ella. «Si tú lo apruebas, claro», añadió Cayetano rápidamente. «Quería que fuera una verdadera asociación. Mis recursos, tu visión pedagógica». «Es perfecto», respondió Luisa levantándose para abrazarlo. «Gracias por entender lo que realmente me importa». Aquella tarde fueron a conocer el nuevo espacio. Un antiguo almacén industrial completamente reformado, con amplias ventanas que inundaban el ambiente de luz natural. Mientras Luisa caminaba por las habitaciones vacías, ya planeando dónde iría cada sección, Cayetano la observaba maravillado con su entusiasmo. «Podemos inaugurar en 3 meses, con el inicio del próximo ciclo de clases», comentó ella haciendo anotaciones frenéticas en su móvil. «Necesitamos contratar más instructores, establecer alianzas con empresas para prácticas». Cayetano sonrió, reconociendo la eficiencia pragmática que tanto admiraba en ella. Luisa no se perdía en sueños, los transformaba en planes concretos, con metas y plazos. «Ah, y necesitamos visitar algunas tiendas de muebles», continuó ella. «Nada muy caro, pero funcional y cómodo para los alumnos». «Sin problema», asintió Cayetano. «El presupuesto es flexible». Luisa detuvo sus anotaciones y lo miró con seriedad. «Cayetano, sé que para ti el dinero no es un problema, pero necesitamos ser eficientes con los recursos. Cada euro ahorrado en muebles de lujo puede significar un alumno becado más». Era exactamente ese tipo de perspectiva lo que él amaba en ella. La capacidad de ver más allá de la superficie, de priorizar lo que realmente importaba. «Tienes toda la razón. Tú decides cómo administrar el presupuesto». Saliendo del almacén, caminaron por Chueca, disfrutando de la tarde de domingo. Pararon en un café sencillo, el tipo de lugar que Cayetano jamás frecuentaba antes de conocerla, pero que ahora apreciaba por la autenticidad y el encanto sin pretensiones. «¿Recuerdas nuestro primer café juntos? ¿En la panadería cerca de la escuela?», preguntó Luisa entre sorbos de capuchino. «¿Cómo podría olvidarlo? Fue cuando me di cuenta de que había algo especial en ti. Confieso que yo también sentí algo diferente», admitió ella. «Era extraño cómo parecías tan a gusto en aquel ambiente sencillo, pero al mismo tiempo tenías no sé, un refinamiento natural. Como si pertenecieras a 2 mundos simultáneamente». «Porque yo pertenecía», respondió Cayetano, «solo que aún no lo sabía. Te necesité para redescubrir esa parte de mí». Continuaron caminando hasta una pequeña plaza, donde se celebraba una feria de arte local. Artesanos y artistas independientes exhibían sus obras, cuadros, esculturas, joyas artesanales. Cayetano observó cómo Luisa interactuaba con los expositores, interesándose genuinamente por sus historias y procesos creativos. En uno de los puestos, ella quedó encantada con un anillo artesanal. Una pieza única de plata con una pequeña piedra azul inusual. «Es aguamarina española», explicó el artesano, un señor de cabellos canosos. «Encontrada en la Sierra de Gredos. Cada piedra tiene un patrón único de inclusiones». «Es precioso», comentó Luisa probándose el anillo. «Te queda perfecto», observó Cayetano notando cómo el color de la piedra complementaba sus ojos. Cuando Luisa se alejó para ver otras piezas, Cayetano discretamente compró el anillo, guardándolo en su bolsillo. Una idea comenzaba a formarse en su mente. Por la noche, llevó a Luisa a cenar al restaurante italiano del barrio de La Fontana, donde tuvieron su primera cita oficial. El lugar seguía siendo el mismo.
acogedor, familiar, con manteles a cuadros y velas en botellas de vino vacías. ¿Por qué tengo la impresión de que algo especial está pasando hoy?, preguntó Luisa con una sonrisa intrigada. ¿No puedo simplemente querer una cena romántica con mi novia? Puedes. Ella entrecerró los ojos desconfiada. Pero conozco esa mirada tuya. Estás tramando algo. Cayetano rió tomando su mano sobre la mesa. Hace un año me diste una segunda oportunidad, incluso después de descubrir toda la verdad sobre mí. Fue el día más importante de mi vida. Para mí también, respondió ella suavemente. Volver a confiar no fue fácil, pero fue la mejor decisión que he tomado. Antes de conocerte tenía todo lo que el dinero puede comprar, pero nada de lo que realmente importa, continuó Cayetano. Me enseñaste que el valor de las cosas no está en el precio, sino en el significado. Mientras hablaba, sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. El corazón de Luisa se aceleró visiblemente. No es lo que estás pensando, se apresuró a decir Cayetano, abriendo la caja para revelar el anillo artesanal de la feria, o mejor dicho, es y no es. Es el anillo de la feria, observó Luisa sorprendida. Sí, podría haber comprado un anillo de diamantes en una joyería de lujo. Pero este tiene mucho más que ver con nuestra historia. Es único, auténtico, hecho con materia prima española por manos talentosas. Hizo una pausa. Como nuestro amor. Sacó el anillo de la caja y tomó la mano izquierda de Luisa. Luisa Campos, me transformaste en una persona mejor. Me enseñaste que la verdadera riqueza reside en las conexiones honestas, en el propósito compartido, en el respeto mutuo. Te amo por todo lo que eres, tu inteligencia, tu integridad, tu pasión por marcar la diferencia. ¿Quieres casarte conmigo? Lágrimas brillaban en los ojos de Luisa cuando ella respondió sin dudar. Sí, 1000 veces sí. Cayetano deslizó el anillo en su dedo, encajó perfectamente. A su alrededor, los otros clientes del restaurante que se habían detenido para presenciar la propuesta aplaudieron con entusiasmo. El propietario, reconociéndolos como clientes habituales, se acercó con una botella de prosecco. Para celebrar el amor verdadero, declaró el señor italiano con una amplia sonrisa. Es raro y precioso, más que cualquier joya. Más tarde esa noche, acostados en la cama del ático de Cayetano, Luisa admiraba el anillo a la luz de la lámpara de noche. Es perfecto, murmuró ella, mucho más significativo que un diamante enorme. Podemos elegir alianzas juntos si prefieres algo más tradicional, ofreció Cayetano. No, quiero este. Cuenta nuestra historia. Ella se giró para mirarlo. ¿Sabes qué es lo que más amo de ti? ¿Cómo has crecido? ¿Cómo aprendiste a valorar las cosas correctas? Todo gracias a ti, respondió él acariciando su rostro. No, discrepó Luisa gentilmente. Siempre tuviste esos valores dentro de ti. Solo necesitabas redescubrirlos, recordar lo que realmente importa en la vida. Cayetano reflexionó sobre esa observación. Era verdad. Antes del éxito financiero, él había sido aquel joven idealista en un Seat Ibiza de 2008, trabajando duro para construir algo significativo. De alguna manera, a lo largo del camino, había perdido esa esencia. El dinero tiene una forma extraña de distorsionar nuestra perspectiva, comentó él pensativamente. Hace parecer que podemos comprar felicidad, seguridad, incluso amor, pero son solo ilusiones. El dinero es solo una herramienta, respondió Luisa, acurrucándose en sus brazos. Puede ser usado para el bien o para crear vacíos aún mayores. Es la intención detrás de él lo que importa. En los meses que siguieron, planearon una boda sencilla en la finca de la familia de Luisa en un pueblo en la sierra madrileña. No habría ostentación ni extravagancia, solo familiares y amigos cercanos celebrando su unión bajo los árboles del huerto. La inauguración del Instituto Campos Mendonça tuvo lugar 2 semanas antes de la boda. El espacio en Malasaña se convirtió rápidamente en un centro de referencia en educación tecnológica inclusiva. Empresas de tecnología, impresionadas con la calidad de la formación ofrecida, se disputaban a los alumnos formados allí. En la víspera de la boda, Cayetano encontró a Luisa sentada en el balcón de la casa principal de la finca, observando el atardecer. Se sentó a su lado compartiendo el momento en un cómodo silencio.
¿En qué estás pensando?, preguntó finalmente. En cómo la vida da vueltas, respondió ella sonriendo. Hace poco más de un año, yo era solo una profesora intentando marcar la diferencia con recursos mínimos. Ahora estamos a punto de casarnos y dirigimos un instituto que está transformando cientos de vidas. Y todo comenzó con un experimento social, reflexionó Cayetano. Cuando pienso en ello ahora, parece tan tonto. No fue tonto, corrigió Luisa. Fue el universo conspirando a tu favor. Si no hubieras hecho aquella prueba, si Alina no hubiera sido tan brutalmente honesta sobre tus valores materialistas, quizás nunca habrías buscado algo diferente. Nunca nos habríamos conocido. Era una perspectiva fascinante. Cómo decisiones aparentemente equivocadas podían llevar a resultados extraordinariamente positivos. ¿Sabes lo que aprendí con todo esto?, continuó Cayetano, que la verdadera riqueza reside en las experiencias compartidas, en el crecimiento mutuo, en la capacidad de marcar la diferencia juntos. Y que el amor verdadero no ve cuenta bancaria, coche o ropa de marca, completó Luisa. Ve el corazón de la persona, sus valores, sus acciones cuando nadie está mirando. A la mañana siguiente, bajo un cielo azul perfecto de primavera, Cayetano esperaba en el altar improvisado entre los árboles frutales. Cuando Luisa apareció con un vestido sencillo de encaje, caminando entre filas de sillas ocupadas por personas que genuinamente se preocupaban por ellos, él supo con absoluta certeza: todos los millones del mundo no valían aquel momento. El oficiante, un viejo amigo de Luisa, habló sobre unión, respeto y construcción conjunta. Pero fueron las palabras de los propios novios en sus votos las que emocionaron a todos. Prometo amarte no por lo que tienes, sino por lo que eres, declaró Luisa. Por tu bondad, tu visión, tu capacidad de crecer y aprender, por ver más allá de las apariencias y valorar lo que realmente importa. Y yo prometo nunca olvidar que mi mayor fortuna es tu amor, respondió Cayetano, su voz embargada de emoción. Prometo usar todos los recursos que tenemos para construir un futuro más justo y humano. Y, por encima de todo, prometo ser siempre honesto, contigo y conmigo mismo, sobre lo que realmente valoro en esta vida. Cuando intercambiaron alianzas, sencillas bandas de oro hechas por el mismo artesano de la feria, el círculo se completó. El experimento social que había comenzado como una prueba de carácter ajeno se transformó en una profunda jornada de autodescubrimiento y amor verdadero. Mirando a Luisa, ahora su esposa, Cayetano finalmente entendió. La respuesta que había buscado no era sobre descubrir quién lo amaría independientemente del dinero. Era sobre redescubrir su propia capacidad de amar genuinamente, de valorar lo que ninguna fortuna podría comprar. Y esa, percibió con absoluta claridad, era la mayor riqueza que alguien podría poseer.